Bueno, pues llevaba tiempo pensando en abrir un canal de YouTube y quizás este sea el momento. Estamos a prácticamente horas de las elecciones del 28 de abril y bueno, hay quien piensa que se va a producir un gran cambio. Yo voy a hacer algunas observaciones, no tienen por qué ser los fenómenos más relevantes en relación a la situación española actual, pero bueno, ya los considero interesantes y espero que la audiencia, si existe, también. Y me voy a basar un poco en este libro, me parece un libro absolutamente recomendable, Los partidos políticos, de Robert Michels. Robert Michels fue discípulo de Max Weber, y en este libro, Los partidos políticos, define la teoría de la ley de hierro de las oligarquías, que ahí se ha quedado, ahí se ha quedado para todos los restos. A mí me parece yo aconsejo a todo el mundo que tenga un mínimo de interés político en que se lea este libro. Tiene muchísimos detalles, es todo él muy aprovechable, muy claro, se lee bien y yo creo que es uno de esos libros en los que el papel de la burocracia queda bastante bien definido. Yo creo que el papel de la burocracia en general, por lo menos por lo que yo he leído, muchas veces no está muy bien definido y para mí es una parte fundamental del sistema. Es decir, ¿las leyes las hacen los políticos? No. Las leyes, muchas de ellas las hace la burocracia. Cuando hay un cambio en la declaración, en la declaración de la renta, en los impuestos de sociedades, las pautas que derivan de muchas iniciativas luego legislativas, son definidas por la burocracia. ¿Qué es lo que ocurre? Si analizamos un poco el pasado, la burocracia está perfectamente definida. Es decir, analicemos el antiguo régimen, pongámonos por ejemplo en la época de Felipe IV o Felipe III. ¿Quién lleva el control estadístico, el poco que hay? ¿Quién lleva la recaudación de impuestos? O buena parte de ella. ¿Quién controla las masas? En el sentido de que les proporciona pautas de comportamiento y les da información. ¿De quién está en manos la beneficencia y la educación? Del clero. Bien. Si hoy en día Don Quijote se diera contra un muro, no diría con la iglesia hemos topado, diría hemos topado con la administración, hemos topado con la burocracia. Es decir, todo se desdibuja al final y muchas veces detectar los núcleos de poder no es algo trivial, no es algo sencillo. ¿Y a qué viene todo esto en relación a Vox? Bueno, pues hoy leyendo prensa, pues se nota el pánico que hay a un cambio de estatus. Porque, de 750.000 funcionarios se ha pasado a 3.100.000. Tenemos una industria política que hay quien dice que supone un gasto de 80 a 100.000 millones de euros al año. Yo no sé si esos cálculos serán buenos o no, pero estaríamos hablando entre un 18 y un 20% de la recaudación. Eso es una cantidad de dinero obscena. Estamos hablando de que hay un partido político que pone en juego la organización de la administración. Se está hablando de cheque escolar. Se está hablando de muchas cosas que, independientemente de que se vaya a hacer una reforma o no se vaya a hacer una reforma, es un poco la historia del rey está desnudo. O sea, abre un debate que hasta hace poco estaba absolutamente cerrado. Vamos a hablar un poco más de burocracia.
Y aquí vamos a citar un poco a Michaels. La burocracia es el enemigo jurado de la libertad individual y de toda iniciativa audaz en materia de política interna. Es decir, normalmente la burocracia o el burócrata es una persona extremadamente conservadora y con una aversión enorme al riesgo. En algunas ocasiones, y eso, todo el que haya estado un poco en contacto con el mundillo, la iniciativa privada, o sea, el generar ingresos en la iniciativa privada, a muchos les resulta obsceno. ¿De acuerdo? Y Michaels va por aquí, es decir, el espíritu burocrático corrompe el carácter y engendra pobreza moral. Esto es lo que dice Michaels. Eso quiere decir que estamos hablando de un monstruo intrínsecamente malo. No, nadie es intrínsecamente malo. Pero hay una serie de roles que se cumplen y la necesidad hace el órgano. ¿Y cuál es la necesidad? Bueno, pues habrá una persona que le ha costado mucho esfuerzo llegar ahí, porque al final es un privilegio que se gana. Entonces, no sé, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Pero yo gano un privilegio, me cuesta mucho tal, cuidado, no me vayan a cambiar el statu quo porque me ha costado llegar mucho a estos niveles de seguridad. Es decir, aquí estamos hablando de que ¿qué me ofrece la administración? Me ofrece sobre todo seguridad. Si yo estoy buscando eso, pues al final soy una persona bastante conservadora. Hay otra cita de Michaels muy interesante que va en relación a esto, que dice: los revolucionarios de ayer son los reaccionarios de hoy, al final. Bien, todo esto al final, ¿qué implica? Miremos esos roles del antiguo clero. ¿Quién está preocupado? Está preocupado, los medios de comunicación están tremendamente preocupados, la administración pública en lo que no todas, por supuesto, pero parte de ella está tremendamente preocupada y sobre todo se palpa un miedo tremendo a un cambio. Mi opinión es que esto es muy bueno. Es decir, yo estoy encantado de la vida. Ojalá se empiece a hablar realmente de reformas. Las reformas son fundamentales ahora mismo. Me parece de vergüenza lo que ha sucedido con los debates en los que, bueno, es que no se habla de los grandes problemas del país. O sea, es que no se habla del problema real, ¿no? Es decir, decía Samuel Huntington en su libro, ¿no? Las naciones se reafirman cuando hay éxitos económicos, ¿no? En el libro este famoso de El choque de las civilizaciones. El problema es económico. O sea, el problema que tenemos en España en buena medida es económico. Entonces, ¿quién habla de una deuda disparada? ¿Quién habla de un esfuerzo fiscal, que es el esfuerzo fiscal en España, que es uno de los más grandes de Europa? ¿Quién habla y el que haga un poco de análisis de la fiscalidad comparada con el resto de Europa, ve que hay unos problemas muy gordos y que debido a la cobardía de los políticos no se afrontan? O sea, ¿cuándo se va a hablar de una vez de política industrial? O sea, el castigo que debería sufrir en las urnas un partido como el Partido Socialista por lo que ha hecho con Endesa, por ejemplo, no se va a producir. No existe ese debate. Entonces, claro, cuando estos problemas, que es la generación de actividad de alto valor añadido en una situación en la que es muy importante hacer eso, es decir, estamos en un mundo en el cual la globalización genera, que es imparable, genera un juego en el cual el que gana se lo lleva todo. El ganador se lo lleva todo. Es decir, Amazon. Es que hay uno Amazon. El resto, nada. eBay. Hay uno eBay. Y todas nacen en el mismo sitio. ¿Por qué? Nadie habla de esto. Entonces, a mí eso es lo que me parece realmente preocupante. O sea, podemos ver a un político que, bueno, que parece que está muy alejado de la realidad, decir,
trabajo de poca calidad o empleo de baja calidad, empleos basura, precariedad. Bueno, sí, ¿y cuál es tu plan para solucionar eso? Si el plan para solucionar eso es tener una política industrial. El plan para solucionar esto es un plan de crecimiento. ¿Basado en qué? Pues facilidad para que el ahorro vaya a la inversión, energía barata y una fiscalidad y un ambiente y un entorno administrativo favorable a que se creen iniciativas. Y después una política industrial que la administración favorezca en la medida que pueda la generación de actividades de alto valor añadido. Nadie habla de esto. Entonces, bueno, pues volviendo al tema inicial, al tema de Michaels, no hay que menospreciar la influencia de la burocracia, que es tremenda, es brutal. Es decir, si nosotros vemos la influencia que tienen la educación, la influencia que tiene los medios de comunicación, que en gran parte son clientes del poder o dependen directamente del poder, es tremenda esa influencia, ¿no? Y yo sí aprecio que hay cierto acojone. Saldremos de dudas en breve, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero a mí todo esto me parece muy sano, y las medidas que se están proponiendo y sobre todo que están empezando a bueno, pues a comentarse, no en los medios de comunicación, que siguen, yo creo, en su mundo paralelo, pero sí entre las personas, charlas informales. Yo sí creo que eso es muy sano. Ya veremos lo que pasa.